Bueno, buenas noches. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿estamos? ¿Qué tal? Estamos, por lo menos conectadas ¿Estamos? estamos. Sí. Bien. Acá dice, Sí, acá sí. dice vivo, acá arriba. Así que estamos. Ahí apareció Me Mayra. te Hola, May, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué puntualidad! ¿Me escuchás bien? ¿Viste? Estamos Sí, sí. manejando, Bien, estamos súper. manejando la tecnología. Ya nos vamos acostumbrando, entonces ahora no demoramos tanto. Bien, bien. Vamos a ir esperando, Marti, que se vayan conectando. Bien. Empezar. A ver, te escucho un Victoria, poquito bajo, a pero ver, debe ser. para que voy a subir. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿vos a mí? Bien. Ahí sí, sí. Ahí está. No te veo bien, Listo, tengo pero el te volumen escucho. así. No, acá internet hoy no está en su mejor día. Mercurio retrógrado, dirían las astrólogas. Mercurio retrógrado. Yo también te veo cortadito. Bueno, Marti, vamos a hablar un poco de lo que nos compete hoy. Que estamos aquí reunidos. Martina se va a sumar al espacio de Sanar Conjuntamente para empezar a hablar de ciertas temáticas desde la perspectiva de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, ¿no, Marti? Sí, bueno, vamos a intentar empezar como a explicar o a bajar algunos conceptos que por ahí el vocabulario no es tan fácil, pero vamos a intentar que nos podamos entender. Siempre abierto a que, bueno, nos consulten, nos pregunten, que bueno, si por ahí nos vamos un poco, puedan consultarnos. ¿Se ve? ¿Estamos? Ahora ¿Está? Ahí está. ahí sí. Era Ahí como te veo. tiempo. Estaba diciendo que la idea Sí. es que en estos espacios con vos haya más interacción con la gente que está participando del vivo, que escriban o que pidan, que manden un pedido para que los invitemos a participar, Sí, mostrarse, a hablar, a que se escuche la voz. es la Eh, idea. por- exacto, porque la idea de este espacio se llama Sanar Conjuntamente y no es un nombre de fantasía, sino que la intención es poner ciertos conceptos que a lo mejor todos creemos que manejamos y que decimos que hablamos de lo mismo y no, cada uno entiende cosas distintas. Empezar a hablar un poco de la salud, no solamente desde lo físico, sino también desde lo mental, aparte de lo espiritual, y entender que como seres humanos, yo creo que vos estás de acuerdo conmigo en esto, como seres humanos necesitamos sí o sí del otro, estamos diseñados para ser sociales y solos no se puede, nada, necesitamos vivir en comunidad, ¿no? Sí, bueno, digamos, pensándolo desde esta lógica de que toda psicología individual es en el fondo una psicología social, porque somos ahí en la interacción y en el encuentro con el otro. Y bueno, y qué mejor que en este contexto surgió esto, no sé si vos ya venía pensándolo de antes, surge con la pandemia, no sé si es nada es Venía, casualidad. venía y la pandemia dio dos cosas fundamentales, una crisis personal muy grande a partir del encierro, y segundo tiempo, ¿qué hace uno cuando le sacan, digamos, cuando vos te sacan tu rutina diaria Sí, y empezás a encontrarte con tiempo, te empezás a dar cuenta que tenés dos opciones. Una, te volvés loco y la segunda, agarrás esa listita de cosas que siempre quisiste hacer y nunca tuviste tiempo para.
Y yo elegí la opción número 2. Bien, bien. Bueno, y llega justo en este contexto donde hay que empezar a hacer mediar la palabra por donde se puede, por donde usar esto como Exactamente. una herramienta que está bárbaro. Me parece que además la cuestión también de que nos podamos ver o si se puede sumar gente y ese encuentro me parece que está bárbaro en ese sentido. Y también de esto de poder animarse, ¿no? A reflexionar, a compartir lo que nos pasa. Así que bueno, me convoca esto eh, de armar una red, ¿no? Como esto de ir armando lazo, me parece que es la única forma. Y hoy que estamos aislados físicamente, hay que armar lazos como sea, como se pueda. Eh, La idea de esto, ya lo hablamos con Martina, sí, lo venimos hablando hace rato. La idea es llevarlo cuando sea posible, llevar Sanar conjuntamente a un espacio físico, eventos físicos, pero mientras bien, tanto no nos podemos quedar esperando. Es necesario empezar a conectarnos y bueno, están estas herramientas. En otra época no las teníamos, ahora sí. sí, Martu, sí, bien. contame, ¿con qué arrancamos hoy? Hoy iniciamos este espacio, estas Bueno, charlas. inauguramos ¿Por qué empezamos? este Porque espacio. el título es potente. Sí, sí, y amplio, amplio. Así que bueno, vamos a tratar de Vamos. introducirlo y después iremos viendo también según lo que vaya surgiendo de la gente, lo que vaya surgiendo en cuanto a lo que quieran saber o nos pidan o les gustaría que hablemos. Así que bueno, es Y muy... repetimos que hoy queremos más interacción, así que todo lo que quieran comentar, todos los que quieran sumarse con su opinión, vamos a abrir el debate, ¿eh? Sí, la idea Para es, que la me gente parece a opine. mí, como esta cuestión de tampoco no hacer una clase exponencial sobre un tema, ¿no? Como si fuera que uno es quien tiene el saber y va a intentar transmitir. La idea, me gusta esto de que pueda haber a lo mejor un ida y vuelta, no sé si hoy, pero bueno, de que podamos enfocarnos en eso con el tiempo y según los intereses y las demandas que vayan surgiendo. Eh, por eso digo, bueno, no sé si se va a dar hoy, ojalá, y si no, esa es un poco la idea, presentar un poco la idea de lo que Sí, buscamos de para que si el vamos a espacio, armar de que una se pueda red, apropiar del espacio. si vamos a armar una red, todo el mundo tiene que tener de alguna forma la palabra, no para hacer una terapia de grupo, pero para abrir el debate de ciertos temas. La idea acá es no llevarse una respuesta, sino todo lo contrario, llevarse un montón de preguntas. Sí, 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 abrir, abrir. Sí, Bueno, bien. Martu, presentanos el tema. Bueno, me parece como que estuvimos hablando un poco de responsabilidad y vínculo, porque me parece que es algo que de alguna manera nos toca a todos y nos podemos sentir identificados con estas situaciones o con algo que puedan llevarse hoy y de ahí empezar, ¿no? Y de ahí abrir. Eh, bueno, hablábamos la idea era hablar un poco de responsabilidad, no en el sentido negativo de la palabra, vamos a tratar de darle otro enfoque, vamos a tratar eh, de que quede claro esto de que responsabilidad como algo positivo. Acá toma un matiz diferente la responsabilidad en cuanto a los espacios, ya sean de terapia o cuando vayamos a hablar de lo que nos pasa, vamos a tratar de hablar de la responsabilidad como algo positivo. Eh, Que no estamos hablando de hacer lo que se debe, no estamos hablando de claro, culpa. estamos acostumbrados a escuchar ese concepto desde el peso, desde, bueno, lo que me cuesta cargarme una mochila. La responsabilidad a veces también, usado mucho este término desde el lado
de lo jurídico, entonces como que Claro. asociamos Muy bien. a peso, no, Claro. me tengo que hacer responsable de esto, uy, me va a costar, no, no, es algo feo, es algo negativo, y acá lo tomamos justamente como punto de partida, como una puerta, ¿no? Empezar a pensar en implicarme, en hacerme responsable. eh, Creo que eso es, implicarse. Y bueno, a veces también asociado a la culpa, me parece, ¿no? Como la responsabilidad, eh, como si fuera algo que tiene que ver con culpa. Y bueno, hay que diferenciarla. Como primer paso, diferenciar eso. Eh, Muchas veces si yo pienso en hacerme responsable y lo pienso desde esto que me da culpa, entonces bueno, por eso voy ahí, es como infantilizar la situación, ¿no? Como, sería todo lo contrario. La responsabilidad es lo que corresponde a un adulto, a una A ver, posición adulta. corregime si me equivoco. La culpa es como, es decir, si me culpo yo, estoy justificando al otro. Siempre estamos hablando de que al ser humanos nos estamos Claro. siempre relacionando con varias personas, con una más o más. Entonces, Sí, la puedo culpa culparme yo, puedo culpar al otro, es al porque no otro. siempre tomo en esta cuestión de decir, bueno, me cargo la responsabilidad culpándome yo, sino que a veces puedo hacer esto de tirar un poco la pelota afuera y culpar al otro. Claro, De las dos yo no formas tengo nada que sería, ver, fue el otro. claro, de las dos La formas responsabilidad sería, sería repartir un poquito, es decir, cuál es el rol del otro y cuál es el mío. ¿Sería algo así? ¿Hacerme responsable? sí, empezar a implicarme, empezar a tomar, a tomar lugar en eso, en lo que sea, ¿no? Ser protagonista, entender que yo soy el protagonista de las cosas que me pasan. Claro, sí, sí, esa es la postura que corresponde a un adulto, ¿no? Justamente por eso siempre asociamos con la responsabilidad como a la adultez. Acá en otro sentido, pero creo que tiene mucho que ver con esto. Cuando yo me quedo solo en culpabilizar, me quedo en una postura muy infantil. Eh, Así que bueno, arrancar por ahí como de El que esto se de, enoja, el que se enoja en el potrero y se lleva la pelota, porque los demás hicieron claro, falta. claro, y no me pregunto nada, ¿viste? Es como que no me implico, es porque, bueno, porque el otro me hizo algo o bien me enojo conmigo misma porque no puedo resolver esa situación, entonces me quedo ahí, en la culpa. Y bueno, empezar a hacerse responsable es esto, empezar a conectar con eso que está pasando, a implicarme y de ahí ver qué hago, cómo lo resuelvo. Eh, Hablamos de vínculos también por esta cuestión, por esto de que siempre es con un otro, ¿no? En la presencia por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre relación y vínculo? ¿Hay alguna diferencia o se Eh, pueden usar como sinónimos? eso quería aclarar porque, bueno, va a pasar que por ahí muchas veces vamos a hablar de relaciones y vínculos como si fueran lo mismo, o lo vamos a usar como sinónimos. Bueno, desde esta área no son lo mismo, no es lo mismo un vínculo que una relación. Eh, el vínculo incluso a veces precede a la relación, ¿no? Es como que es mucho más complejo, requiere de toda una metapsicología específica, diferente. Eh, la noción de vínculo es justamente esto, lo que crea con un otro una realidad psíquica diferente y propia de ese vínculo, que va a ser Es, esa realidad psíquica para ese es esta vínculo, puede ser historia con que una nos o más personas, contamos, no siempre es es esta igual. historia. Vos te referías a esta historia que nos contamos de la historia de la relación o la historia del grupo o la historia con mis amigas o la historia con mi pareja.
es como toda esta cosa mítica que tienen algunas relaciones que compartimos, ¿no? Con el otro. Hay toda una historia que nos acompaña. Sí, sobre todo porque en la cuestión de vínculo implicamos algo del deseo, ¿no? Siempre nos enfocamos en eso, en que yo empiezo además que los vínculos se construyen, ¿no? No nos vienen dados. No es que, A vos te bueno, tocó esto. No. claro, a veces sí, puede ser que eso pase a lo mejor en una relación donde yo no me implico, no queda ahí, es como algo más del orden de lo rápido, ¿no? Esto de, bueno, me relaciono con alguien y listo, y quedó ahí, y no fue más profundo, no me impliqué, no hubo algo de mi deseo puesto en juego, no creé una realidad psíquica para eso, porque no se construye. Claro. Muchas veces uno piensa esto, de que los vínculos nos vienen dados eh, en esta cuestión de, bueno, porque soy familiar o porque tengo una relación ya hay un vínculo, y a veces no siempre se da. Es verdad, uno a veces no tiene vínculos con las personas con las que tiene relación de parentesco incluso, Sí, ¿no? Digamos, una podría relación de ser que... parentesco lejana y no hay un vínculo, no te conoces bien. Ujú. Entonces, podemos decir que no toda relación llega a ser un vínculo. Podemos decir eso. Sí, sí, podríamos resumirlo de alguna manera. Sí, Muy nos simple. saltearíamos un montón de cuestiones, pero bueno, sí, Lo podemos resumir. diferenciarlo. Lo importante es eso, diferenciarlo. El vínculo también tiene una estructura dinámica de interacción. Es como que no es lineal. Eh, por ahí podríamos pensarlo como en forma espiralada, ¿no? Que en cada vuelta, al no ser lineal, a eso me refiero, por ahí en cada vuelta de este espiral eh, hay una realimentación del yo, ¿no? Es como que eh, muchas veces se paraliza o se detienen estos vínculos, o esta cuestión dinámica, y se vuelve más estático, y ahí, bueno, se pierde como la comunicación, ya no es la dinámica, digamos, más saludable de un vínculo cuando se estanca. Puede ser por una emoción básica, por un miedo. Te eh, pongo un ejemplo. Yo conozco a una persona, empiezo una relación de pareja y yo tengo un miedo de base que me acompaña en todos lados. A lo mejor ni siquiera soy consciente, pero tengo un miedo de base que es el miedo al rechazo. En algún momento la relación empieza a avanzar y ese miedo se apodera de mí y ese es el momento donde yo quedo paralizada o paralizado, digamos, donde empiezo a hacer cosas para controlar esa relación, para no perderla, para no sufrir el rechazo, para no sufrir la claro. pérdida, y ahí ya no avanzo más, digamos, estoy tratando de que todo, nada se mueva para no perder nada, ¿es algo así? Sí, sí, podría ser, digamos, en esta cuestión donde se detiene esto de justamente, y empieza a ser lineal, porque si pasa esto que se detiene, empieza a ser como de alguna forma lineal y deja de ser esa estructura dinámica de interacción, que es justamente ahí donde está lo interesante y lo rico del vínculo. Eh, Muchas veces ahí es donde aparece, por ejemplo, un vínculo paranoide, entonces lo que rige ese vínculo es la persecución, eh, ahí es como que queda detenida esa La persecución la del otro, la comunicación, desconfianza, digamos. claro, Me empiezo claro, a desconfiar todo el tiempo y me empiezo a hacer historias, digamos, de cosas, movimientos normales de la otra persona, me hago un claro, complot. claro. Sí, ahí ya sería como una cuestión más patológica, ¿no? No vendría a ser ese vínculo eh, sano, ese vínculo favorable. Eh, Claro. sí, podría explicarse así. El aparato psíquico se va constituyendo, ¿no? Con los primeros vínculos, con estas primeras cuestiones del vínculo a lo mejor entre la mamá y el hijo, o quien cumpla esa función significativa.
Y bueno, y a partir de ahí se va constituyendo y después se va complejizando el aparato psíquico, pero es en ese encuentro. Lo que vivo en mi primer entorno, digamos, mi primer Ujú, ambiente, este tipo de vínculos son los que me van claro, a acompañar después a lo largo de mi vida. claro. Bien. ¿Y qué pasa con esto que está tan de moda, porque está muy de moda hablar de la toxicidad de las personas y de las relaciones tóxicas? Viste que es una especie de Sí, adhesivo, de sticker que aparece en todos lados. Eh, sí. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, Porque se parece naturalizó. como que Es impresionante cómo, cómo se naturalizó esta cuestión que creo que todos hemos podido identificar a lo largo de nuestra vida, al menos algo de esto, una relación tóxica, un vínculo tóxico, una persona tóxica. Eh, bueno, como que divide el mundo en los tóxicos y los no tóxicos, y como si uno de todo lo que le hace mal o es tóxico se sí, pudiera ir así tan campantemente. claro. Sí, es un poquito más amplio, ¿no? Me parece como que quedarnos ahí en vínculos tóxicos, personas tóxicas, me parece bueno, es como obviar un montón de cuestiones y dejar de lado un montón de cosas. Y entonces se podría decir que de alguna manera con esa definición o definiendo así un tipo de vínculo, eh, o de persona, estaríamos como quedándonos solamente en lo consciente, ¿no? En eso que es así, que puedo ver y reconocer y que bueno, sería muy fácil poder ir definiendo, señalando tal o cual cuestión tóxica, ¿no? Sí o no. Y bueno, es un poco más complejo, porque nos estamos olvidando de toda la cuestión inconsciente que hay ahí, en ese encuentro que llamamos tóxico, que llamamos no sano. Eh, ¿La si pensamos toxicidad en... se la podemos achacar a una persona o estamos hablando del vínculo? El vínculo tiene rasgos. Podemos decir que podemos extraer la palabra tóxico de no hay personas exclusivamente tóxicas, sino que hay vínculos que tienen rasgos tóxicos. Sí, en cuanto a esto de cómo se naturalizó esta cuestión de definir y encuadrar así, me parece como que apunta tanto a los vínculos como a las personas. Pero bueno, yo no estoy, no estoy de acuerdo, al menos me parece como que quedarnos ahí es muy básico y nos estamos olvidando de toda la cuestión inconsciente que nos encuentra con esto. De ahí, bueno, me gusta retomar una pregunta que la pusimos en el título, esto de qué parte tengo yo me estoy quejando de algo, porque siempre que escuchamos vínculos, se escucha más como relaciones tóxicas, ¿no? O tal o cual persona tóxica, lo hablo desde la queja. Claro. Eh, bueno, no, me voy a alejar de tal persona porque es tóxica, o no, tengo que terminar con esta relación porque es una relación tóxica. No sé, ¿cómo lo escuchaste vos? Generalmente yo lo veo en el consejo del otro, ¿no? Generalmente lo veo en esta dinámica. Vos estás en un grupo o le contás algo a alguien sobre una relación tuya, que no tiene por qué ser de pareja, puede ser una relación laboral, puede ser No, no, cuando eh, hablamos de algún todo, y creo familiar. que eso la sociedad eso sí lo entendió. Me parece como que Que esto de todo, extender la cuestión vincular a otras cuestiones que no sea a solo otras distintas. con una pareja o una persona, porque en un primer momento me parece como que se hablaba de esta cuestión de siempre asociarlo con una relación de pareja, como que, Exacto. Abrimos un que poquito más la cabeza en eso. se abrió un poco más y bueno, también puedo tener, digamos, puedo estar en algo que me esté generando molestia o malestar en un trabajo. Y también tengo que responsabilizarme y decidir y ver qué hago con eso.
Claro, porque generalmente yo lo veo más que nada en el consejo, no tanto en la persona que dice tengo que dejar esta relación, sino que cuando la persona se queja, estamos un poquito claro, intolerantes creo, socialmente con el tema de la queja, pero eso si querés lo hablamos otro día. Cuando la persona se queja ¿cómo? que estamos un poquito intolerantes también con el tema de la queja, ¿no? Que ese es un tema para otro día. Ajá, Pero cuando la persona se queja, normalmente la respuesta viene, lo he escuchado muchas veces, por eso me llama la atención, nena, nene, esa relación es tóxica, salí de ahí, rajá de ahí, cortalo, cortala. Y no es tan fácil, claro. porque a veces el consejo viene en relaciones donde hay un parentesco, donde hay un lazo sanguíneo, tampoco es tan fácil cortarle todos los lazos a una Sí, persona de bueno, un día para otro. ninguna relación en la que uno esté implicado, y por eso digo, si ya lo llevamos al campo del vínculo, nada es tan fácil, porque por algo estoy ahí, eh, Claro. por algo elegí estar ahí. Eh, sí, sí, esta cuestión de lo tóxico me parece que deja por fuera un montón de otras cuestiones. Eh, y por eso te digo que surge más que nada en la queja y de ahí esta pregunta que me interesaba retomar, que es una pregunta eh, por ahí para los que han hecho análisis o para los que saben un poquito más de lo que es el psicoanálisis, es, digamos, la pregunta que surge en un momento del análisis o en un momento de la terapia, si se quiere, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál es tu parte en ese desorden del que te quejas? ¿No? Como ahí donde en ese trabajo analítico se empieza a intentar implicar a la persona. Eh, por eso digo, quejarme de un vínculo tóxico, de una relación tóxica, de una persona tóxica y si fuera tan fácil, yo no me estaría quejando. Digo, la queja es esto que surge cuando ya algo me molesta reiteradas veces. Y no, bueno, cuando noto algo que si fuera tan fácil, digo, cuando noto algo que no me gusta o que me parece que no necesito de esa queja. Me alejo y listo, me retiro de esa escena. Y bueno, y no tengo por qué quejarme, ¿no? Pero ya cuando me empiezo a quejar o algo me molesta o algo me empieza como a hacer ruido eh, y me genera incluso malestar porque aparecen un montón de cuestiones, aparece un malestar. Eh, por eso también la gente consulta, ¿no? Porque algo aparece, puede ser un síntoma. eh, Empiezo a intentar movilizar algo. Eh, y bueno, creo que ahí está la cuestión, ¿no? De responsabilidad. Eso te iba a De decir, acá retomamos el decido, tema, cuando empiezo a sí, observar qué hago yo ahí, si hay tanto claro, malestar, ¿qué claro. hago yo ahí? Ese sería el Sí, objetivo ese sería el objetivo de la terapia, o digamos, de alguna forma tratar de llegar a ese momento y después, bueno, sí, sí. Pasa que hablando, ¿no? Desde este lugar que hablamos de que hay algo a nivel inconsciente, eh, por eso decimos que no es tan fácil. Por ahí la gente dice, bueno, ustedes lo hacen muy fácil. No, todo lo contrario, es súper complejo. Implica, a veces no es incluso hasta placentero, ¿no? Después al final o en el medio, cuando uno empieza a trabajar algunas cuestiones, termina resultando liberador, placentero, pero en una primera etapa, la verdad que placentero no es sentarse a hablar de lo que anda mal, empezar a identificar. eh, es también un acto de mucha valentía, ¿no? Eh, es un acto de coraje, sí, realmente. y bueno, ahí ya la queja es el primer paso. Ya, tampoco la tomemos como algo negativo, me parece que en un punto termina siendo positiva, porque si yo no puedo identificar esto, no lo voy a poder cambiar
en la medida en que yo lo identifique, me quejé, algo me molestó, bueno, ya di un paso. Después tengo que ver qué hago con eso. Es más, si Eh, puedo ver que me quejo en varios vínculos, me estoy quejando de cosas similares o llego al mismo punto, eso también me claro. está dando Sí, más porque en general eso que me quejo o donde estoy implicado, pero a veces no me doy cuenta de esa implicancia, por eso el trabajo, ¿no? de la terapia, eh, muchas veces puedo llegar a darme cuenta cómo lo repito en otras situaciones. Por eso digo que es más amplio que quedarse en esto de la toxicidad. Eh, Porque hablamos si hablamos del inconsciente, el inconsciente no lo podemos definir en términos de tóxico. No, el inconsciente no es tóxico. Eh, y bueno, ahí en esta cuestión de repetir, estoy poniendo en juego mecanismos inconscientes. Si no es lo que te decía recién, lo corto o listo, se termina ahí, se terminó el problema. Ahora, si me está generando un problema, es porque algo pasa. El Hay tema es algo que que viene de otro lugar. la queja y el malestar y el síntoma y hablarlo y escucharme una y otra vez en algún momento debe decir, ah, esto ya me pasó. En algún momento uno de tanto hablar debe tomar así como conciencia de decir, ay, Claro. esto se me está haciendo Sí, repetitivo. sí, sí, bueno, es complejo y lleva su tiempo. Digamos, esto no son cuestiones que se dan en primeras entrevistas o al inicio de una terapia o en los primeros meses. Lleva su tiempo, es un proceso. Eh, Pensar esta cuestión, dividirlo así como en tres tiempos, digamos, ¿no? Lo podríamos resumir y dividir como en tres tiempos. En un primer tiempo donde la persona llega con esa queja que casi siempre es hacia otro, ¿no? Porque tal hizo tal cosa y porque tal hace tal otra y porque, bueno, me quejo de mi jefe, de mi pareja, de un familiar, estoy siempre como quejándome de eso acá aparece otra vez el culpable, parecería no que afuera, el detonante está afuera. Eh, y después, bueno, por ahí en un segundo tiempo ya empiezo a poder identificar que tal vez eso que parece que es otro, que me estoy quejando de otro, en realidad tengo que empezar como a quejarme de mí mismo. Y ahí sí es un paso y un adelanto, digamos, cuando yo puedo empezar a quejarme de mí mismo, a implicarme, que ahí es también donde va guiando el analista, ¿no? O el terapeuta, porque, a ver, sería muy fácil decir, bueno, yo estoy implicado en esta cuestión, en este vínculo tóxico, con esta persona tóxica, eh, pero bueno, yo no sé, porque la otra persona es así. A ver, con esto tampoco intentamos justificar que no se Claro. malinterprete, que vamos a intentar justificar una mala acción o una mala actitud de otra persona o del otro lado. No, seguramente sea así. Se trata Eh, de entender cómo llegué, a ver, corregime si me equivoco, se trata de entender cómo llego yo ahí, digamos, desandar ese camino. Algo me llevó y no es la ¿Cómo llego casualidad. y por qué me quedo? ¿No? Claro, Esa cuestión. ¿cómo llego, cómo elijo esa relación? ¿Qué signos hubo antes a lo mejor de que esto se podía llegar a poner así y no los vi o los negué? Porque suele pasar que uno después dice, "Ja, ¿cómo no lo vi?" Y, y esta cuestión de, bueno, ¿y por qué no encuentro la salida? ¿No? ¿Y cómo la construyo en el mejor de los casos? Sí, sí, sería esta cuestión, esto que vos decís, bueno, ¿cómo llegué ahí? ¿Por qué me quedo ahí? Si esto me está representando un problema, un conflicto. Eh, ¿Qué Incluso hago si con me eso? enfermo. ¿Qué parte tengo yo en eso?
¿no? Es como decir, bueno, ¿y yo por qué estoy acá? Y ahí es donde entra esta cuestión inconsciente, que a veces uno no puede decir o saber por qué, y empieza esto de, no sé si han escuchado, pero es común que pase esto de decir, yo siempre estoy metido en esto, o a mí siempre me pasa lo mismo, o bueno, es la tercera relación con la que me pasa esto, ¿por qué? Como si Siempre me fuera algo enamoro de gente del así, con estas destino, características. Sí, claro, como que como si fuera, estoy estrellada. claro, mirá lo que, mirá cómo es el destino, otra vez me pone, y en realidad soy yo que estoy eligiendo y repitiendo, y esta cuestión de repetir, pero bueno, ¿por qué lo repito? No sé por qué lo repito. Tengo que trabajar en eso, porque no sé por qué lo estoy repitiendo, es una cuestión del inconsciente. El No es solamente inconsciente, entonces, no es solamente entonces salir de una situación de una relación que me genera malestar, incluso síntomas físicos, sino además entender ese porqué para no seguir la cadena de repeticiones de ese tipo de relaciones más o claro, menos activas. claro, sí, bueno, obviamente, si puedo salir, Elegir otra buenísimo. El cosa. tema, obviamente que lo primero que voy a intentar hacer es salir de ahí, y está bárbaro, pero si después no trabajo en eso, es muy probable que lo repita en otra situación, en otra relación, eh, en lo que sea, obviamente que sí, salir, no, tampoco, a veces Claro. no se puede, a veces no es tan fácil, pero bueno, eso ya dependerá de cada cuestión o Una de cada... las situaciones. Habrá situaciones más graves y Claro, habrá bueno, sí, contextos más graves que otros, más urgentes que otros. Por supuesto que no estamos hablando de cuestiones generales, pero sí esta cuestión no solamente de salir de la situación en la que estoy, sino además asegurarme de que no voy a volver a construir un vínculo similar que me lleve a la misma situación. sí, bueno, no sé si asegurarme, pero Yo soy más de garantías. sí, sí, Yo sí. soy más de garantías, pero es un problema mío. No, bueno, pero sí, creo que la idea es esa. Claro, sí, sí, nadie te Eh, puede garantizar que lo vayas a hacer, pero bueno, el objetivo, imagino que uno debe plantearse después de eso, es ese, ¿no? Entonces vos hablabas del inconsciente, como que estas situaciones las hacemos, seguramente nosotros tenemos una historia que nos justifica, como esto de es el destino, tengo mala suerte, pero hay algo que yo no puedo saber y que está bien guardadito en ese lugar que llaman inconsciente. Claro, y que bueno, de alguna manera sale, en general lo que no puede salir en esto de la cuestión de las acciones, repitiendo, sale en esta repetición. Eh, pero bueno, a veces eh, uno dice, bueno, pero si yo puedo identificarlo o alguien de afuera a lo mejor me puede decir, mira, siempre que pensando en esta cuestión de, ¿no? de hacer consciente lo inconsciente. Entonces parecería re fácil, porque vos decís, bueno, alguien de afuera lo vio, lo identificó, o yo mismo entonces digo, bueno, ya está, le transmito a la otra persona qué es lo Claro, que intento hacerle hacer como, consciente eso como inconsciente, instalar y desinstalar aplicaciones en un teléfono, me imagino que no es así. claro, mostrándoselo y en realidad lo único que voy a generar bueno, si le muestro al otro, porque el otro no lo puede ver, digamos, lo único que voy a generar, y no lo puede incluso a veces escuchar, más que ver, ¿no? Pero si hago eso es como que en un punto lo único que voy a generar es más resistencia, y posiblemente hasta enojo, ¿no? Porque el otro no entiende por qué yo estoy presentándole eso. Entonces, bueno, Así se que por trata más que de le que, digas a tu mejor amiga, deja el tóxico, mirá lo que pasa, esto es así, a vos te está pasando esto, lo único que vas a sí, conseguir es una negación. claro, incluso a veces Por eso se no. arriesga hasta ir un poquito más allá de esto de decir,
a vos te está pasando esto porque tal cosa, y a lo mejor esa persona que está aconsejando o que está diciendo, a lo mejor tenga razón o tenga algo de razón en todo eso, o Seguramente. haya, o, viste, o haya pesquisado algo de eso, pero el tema es que no alcanza con que yo se lo diga. Eh, y bueno, hay que empezar un proceso de, por eso lo que decimos esto de repito, para dejar de repetir, hay que empezar a recordar algo de eso, a tratar de empezar a mover algo de eso, pero entran en juego un montón de cuestiones, resistencias, no es tan fácil, ¿no? Pasarlo de un lado a otro. Empiezan Como que a... no hay túneles directos entre el inconsciente y el consciente. Claro, no. Ahora, en el momento en que yo hago consciente algo, ¿es esto y ya está? Ah, listo. Esto tenía que ver con esto y ya está. O hay algo más? Porque no creo que sea tan simple como, bueno, Eh, ya está, es este pedacito, es este cojoncito, lo saco de acá, lo pongo acá, si lo saco del inconsciente, lo pongo en el consciente y solucionado. Me parece que no es así. Claro, no, esto también del recordar es difícil. A veces nos conformamos un poco con esta cuestión de, bueno, con que se pueda poner un freno, un límite a esto de que estoy repitiendo, ¿no? Y empiezo a ponerle un poco de límite, un poco de freno, bueno, a veces ya es como que vamos encaminados o nos conformamos con eso. Después, bueno, la idea es ir un poquito más allá. Pero justamente no me puedo, o sea, para recordar eso, que intentar traerlo, entran en juego un montón de limitaciones, de resistencia, de censura, de ver de qué forma puede pasar a la conciencia lo más tolerable posible para mí, ¿no? De la forma más liviana posible. Pero el inconsciente siempre va a tratar de salir, ¿no? Siempre puja por salir, es como muy efectivo en eso, ¿no? Es muy intenso y por eso resulta tan efectivo y sale a través de una acción y bueno, y a veces decimos, "¿Y pero por qué? Y no sé de dónde viene, eh, pero tiene que ver con esto de ¿Por qué hice eso? algo, ¿Por qué me dejé llevar? Incluso a veces nos pasa, los que hacemos terapia durante mucho tiempo, que te encontrás en una situación y decís, ¿por qué? Si yo ya lo sé, ya lo vi, y claro, y sigo terminás, repitiendo. no sabes por qué terminás reaccionando o actuando o tomando determinadas decisiones que vos decís, pero si Claro. yo esto ya lo tengo visto. Bueno, hay que reelaborarlo, digamos, ¿no? Desde algún lugar empezar a darle un sentido. Empiezo a intentar dar un sentido a eso, ¿no? Que me está pasando y ahí, bueno, ya sería como un poco más fácil una vez que estoy ya en esa instancia. Eh, ahí es probable Porque que, está bueno, también ¿cómo? No, que está también de moda esto de, junto con viste que hay muchas etiquetas, tanto de lo que es la psicología, como de la espiritualidad o del budismo zen, todo es soltar. Lo que te hace mal, soltar. Que en realidad es una de las acciones más difíciles que hay, soltar. Soltar no es un proceso fácil. Calculo que está Sí, hay relacionado un poquito con que esto esto de reelaborar. suelto, o cuando digo, bueno, solté, ¿qué estoy soltando? Estoy soltando ahí, pero volvemos a esto, de que después lo vuelvo a repetir. Entonces, solté, sí, esa situación, pero después sigue Darle un estando. nuevo sentido, Martina, sería resignificarlo emocionalmente, ese evento que me marcó, darle otra perspectiva, mirarlo desde otra emoción, perdonarlo tal vez. Sí, sí, también desde otro lugar, ¿no? No solo de las emociones, sino de un lugar también simbólico. Le doy otro sentido. Eh,
lo puedo reelaborar. Eso, muchas veces no, la persona no recuerda nada, pero porque en realidad no tiene nada para recordar, porque lo está experimentando en el presente, lo está viviendo. Esta cuestión Sí, también del inconsciente como atemporal, no es que hay un tiempo, es siempre, en esa sabe relación. de pasado, de futuro, estamos siempre en un tiempo presente. Por Entonces, bueno, ejemplo, por eso. una persona que de chica sufrió el abandono de uno de sus padres, por ejemplo. La resignificación, ¿cómo sería y ese temor a ser abandonado, decir, no, no, a lo mejor no lo recuerdo, a lo mejor era muy chica, a lo mejor pienso que no, pasó hace mucho tiempo, que yo lo tengo superado, y a lo mejor esa sensación de abandono me sigue acompañando en todos mis vínculos. Es como que siempre temo que el otro me rechace. ¿Cómo sería la resignificación en ese caso? Sí, en general, bueno, es lo que la familia como función, ¿no? Este lugar Sí, donde uno va creciendo y eh, troquela, digamos, de alguna manera eso nos me encanta troquela esa palabra. y después uno va, y eso queda cincelado en el inconsciente, ¿no? Y bueno, y después uno va por la vida amando, odiando, De lo esta que sea, forma, de esa forma, digamos que de alguna manera estuvo ahí, por eso recordarlo, resignificar, después de reelaborarlo para poder resignificarlo, por eso conlleva tanto tiempo también. Y por eso no darle otro sirve que sentido. alguien me diga o intentar pasarlo como si fuera una traducción o una transcripción, de pasarlo, bueno, ya está, listo, era eso, lo traje a la conciencia y bueno, listo, terminó ahí, no pasa. Resignificarlo podría ser, yo que vengo con una formación en neurociencias, te diría reaprenderlo. Es decir, retomar una Sí. historia y reaprenderla con otro significado. Pero eh, resignificarlo sería, por ejemplo, volviendo al ejemplo yo para darle a la gente que nos está escuchando un ejemplo concreto. Volviendo al ejemplo del abandono, ¿sí? Yo sé que en Sí. cada caso es distinto, pero estamos generalizando un ejemplo como Ujú. para que se puedan dar una idea. Sí. Resignificarlo sería entender que ese evento tiene que ver con el otro, pero que no me define. Es decir, que ese abandono familiar no es hacia mí, que yo lo puedo vivir como un evento doloroso, pero que no debería definirme. No es que estoy predestinada. Por ejemplo, mi padre o mi madre me abandonaron de chico. No es, resignificarlo sería entender que ese abandono no me define como alguien poco valioso, ni va a hacer que todos mis vínculos terminen con el mismo final. De alguna forma viene por ahí. Sí, podría ser esta cuestión de eso que vos decís, bueno, porque como tomárselo como algo personal, no, fue por mí. Bueno, fue porque fue así y en un punto, no, digamos, entender esto de que se hizo lo que se pudo, lo mejor que se pudo en ese momento y hoy yo lo puedo leer desde otro lugar, pero por una cuestión de que también, digamos, es como intentar mirar objetivamente el pasado, Es digamos, imposible. claro, esta cuestión Sí bueno, puedo hoy tratar de desde mirarlo con otro lugar. una. Claro, sí, no, objetivamente nunca lo voy a mirar, pero sí lo puedo ver con otra emoción en todo caso, o con algo Claro, que no sí. sea tan dañino y que no me defina a mí, porque si hablamos de responsabilidad, a lo mejor pienso yo en este momento, mi responsabilidad está en cómo me tomé yo ese evento en ese momento, que hice lo mejor que pude, pero ¿qué puedo hacer ahora para vivirlo, Sí, revivirlo? sí, más que nada en esta noción de responsabilidad, yo creo que tiene que ver por ahí más con esto de preguntarme el por qué estoy, no sé si, ¿cómo dijiste recién? Que dijiste como que me cuestiono. Sí, por qué estoy siempre mirando este evento desde el lugar de me lo hicieron a mí y no pensarlo como, bueno, eso fue lo que pasó,
yo lo viví como pude en ese momento, pero ahora Ujú. puedo construir o usar recursos existentes que a lo mejor yo no sé que tengo y los descubro en una terapia para entender que el otro también hizo lo que pudo y que no Sí. toda decisión de otro, si bien me daña, no es a veces orientada a dañarme. Con esto no estamos justificando el abandono de Claro, nadie, sí, sí. Dejar en pero claro eso porque si no parece como que, bueno, estoy ahí, pero es mi responsabilidad, entonces no está tan mal lo que hace el otro porque depende de mí. no, pero más Pasa que allá de que lo que es hace el otro difícil, sea exacto, por más que lo que el otro hace sea malo, incluso aberrante, digo, también sí. tiene que haber una Pasa que no posibilidad de puedo cambiar el reconstruir. otro, no puedo ir Exacto. a... no, no tiene sentido, No digamos, ir a puedo ir cambiarlo. atrás y hacer que Eh, el otro tome otra decisión, claro, claro, exactamente. eso... Entonces, yo tengo que trabajar con eso, que no Ujú. tiene nada que ver con que no te duela, sino con no sufrirlo, es decir, con que ese dolor no se repita una y otra vez toda tu vida, no quedar anclado ahí, ¿no? Sí, pasa que a veces también puede que uno no se dé cuenta que está como colaborando en la formación de eso en algún punto, ¿no? Porque bueno, es a lo que está acostumbrado, eh, moverme de ahí, más allá de que no es fácil, a veces me da miedo también. Parece como que, bueno, mejor malo conocido que bueno por Claro. conocer, será peor, La zona, será la peor zona lo de que... confort poco confortable, pero bueno, lo desconocido da mucho más miedo a veces Claro, que lo que es doloroso. claro, uno Lo se vuelve un doloroso es lo poco... que... ujú. Eh, sí, sí, vos decías esto de bueno, ver qué parte tengo. Y sí, tiene que ver con esto de que no me voy a enterar enseguida, bueno, por qué yo estoy ahí, no me voy a enterar tan rápido, no me voy a dar cuenta si no hago todo un trabajo atrás de Entender que eso. son procesos a largo plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Entender que una terapia es un compromiso con uno a largo plazo. Y hay que tenerse algo que en este momento no hay, en este momento histórico, pero hay que tenerse a uno mismo mucha paciencia, supongo. Eh, sí, sí, sí. Y esto insisto con esto de que no tiene sentido que alguien nos diga, bueno, es por acá. Si uno va guiando, ¿no? En ese proceso, pero en esto de imponerle al No otro lo que sirve no que alguien puede me ver, diga no es puede por acá, escuchar, no sirve. no, sí por ahí es, o sea, no, sí la guía, ¿no? Pero esto de que a veces hasta uno se tienta, ¿no? De decirle al otro, pero Por si resolverle el todavía problema. parado, no hizo ese proceso, no pudo recordar nada, recordar en el sentido no de, ah, mira, era porque nunca va a ser así, ah, me acordé de tal cosa, no, recordar toma otra dimensión acá. No es, me acordé de tal cosa, sí, porque cuando fui a tal lado me acuerdo que no es tan lineal así. Pero bueno, muchas veces esto de también esa cuestión, esa representación que está en el inconsciente y que intenta pasar a lo consciente, pero se encuentra con un montón de barreras en el medio, muchas veces también aparece, por eso aparece el síntoma. Esto que decíamos antes, que cuando uno llega a una consulta, en general llega por un síntoma. Porque no puedo Y acceder, es lo que decías vos antes, no hay traducción claro, literal de un área a otra, digamos, el inconsciente al consciente. Entonces, sí. no va a ser tan fácil. No me quiero poner tan teórica porque si no, no sé si tiene sentido y si Mati, van a entender. nos Es mucho, quedan mucha mucho información. más complejo, pero bueno, esto es justamente el síntoma y empezamos a trabajar con ese síntoma y empezamos a desarmar ese síntoma porque esa representación que está en el inconsciente y quiere aparecer en lo consciente, estando ese síntoma, es como que tiene el lugar ocupado, ¿no? Entonces Claro, no puede tengo que tampoco, correr. no puede aparecer porque está ocupada por ese síntoma. Entonces, bueno, en la medida en que empezamos como a desarmar, a intentar a desanudar eso, a abrir eso, le vamos dando lugar a que pueda surgir y aparecer algo. Eh, Nos quedan bueno, 5 minutos. ¡ay, qué rápido!
Qué rápido se nos fue el ¿Viste? tiempo. O sea, que no vamos a llegar a una hora, decías vos, ¿viste? Qué rápido que se pasó. Cerrámelo, envolvémelo para regalo. Eh, bueno, a ver qué de todo, el objetivo, digamos, de uno empezar a moverse y a trabajar Eh, y esto intentar de poner un la, corte a esa de la compulsión a la responsabilidad, repetición. exacto. Esto es la toma de responsabilidad, entonces. A ver si entiendo bien. Sería como Esto de, esta cuestión de, a ver, me estoy quejando de algo, dejo de tirar la pelota afuera, dejo de culpar al otro por lo que me está pasando, sea otra persona, sea otro destino, sea otro trabajo, sea lo que fuera. Empiezo a implicarme yo, a preguntarme por qué estoy ahí, empiezo a intentar trabajar en eso para dejar de repetirlo y bueno, y ahí, a ver cómo sería esto del objetivo, sí, para resumirlo, el objetivo de una terapia puede llegar a ser, es hacer consciente lo inconsciente, podría ser también esta cuestión de un vínculo más irracional, volverlo un poquito más racional, y podría ser esto de, a ver cómo explicarlo, ¿no? buscar, buscar, buscar relaciones más saludables. Yo sé que el equilibrio justo no lo vamos a conseguir nunca, gracias al cielo, porque así nos Sí, entretenemos no, en esta está vida, si bueno, no sería nos todo. sentamos en ese... Pero esto sería buscar relaciones más saludables, esto de hacer racional lo irracional, es decir, buscar relaciones Sí, más elecciones más conscientes. No, en la esto de no, medida que, sí, perdón, en no la llegar, medida que yo estoy ahí, allá desde otro lugar, bueno, ya es como que no es que se ordenó todo mágicamente. Soy yo el que, bueno, empieza a poner límite y a decir, yo acá no quiero estar. Y bueno, y a veces pasa esto de que ya me deja de pasar cierta situación. Y uno dice, bueno, aprendí. No es solo aprendí, es que trabajé y moví un montón de cuestiones. No es solo y elegir, listo, lo aprendí. empecé a elegir. Aprendí la lección. Sí, otro latiguillo, pero quiero decir, tiene que ver con esto de empezar a elegir y saber de dónde, que no me encuentro en las situaciones diciendo cómo llegué acá, sino que empiezo a tener idea, empiezo a construir más conscientemente y empiezo a tener idea de cómo llego. Bueno, llego acá porque esto no va más, esto sí, esto no. Eh, m- m- Me parece que es esto, ¿no? Sí, Hacer irracional. ¿por qué insisto en esto? Porque si algo, si yo no tengo que ver con eso, posiblemente no llegue nunca ni siquiera a la queja. Porque si hay Claro. algo que a mí, en realidad, yo no tengo nada que ver con eso, no voy a ni siquiera llegar a ese punto de empezar a quejarme de eso, porque en la primera que algo no me gustó, ya no estoy más implicado. Pero cuando me estoy La frase quejando, sería, si me molesta, algo tengo que ver. y sí, por algo estoy ahí, digo, por algo Por algo. me sigo quejando y me empiezo a quejar. Podría ser también esto de pasar de la queja, de quejarme del otro para empezar a quejarme de mí mismo, ¿no? Y empezar a Un decir, che, ¿por minuto, qué yo? Martu. Nos queda un minuto. Esto da para hablar un montón. Vamos a pedirle a la gente que nos escuchó y que nos vaya viendo, porque esto queda grabado en el IGTV, Ujú. que comenten, que digan qué temas les gustaría hablar a partir de todo esto que abrimos hoy, que movimos hoy. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a vos, Martina. Nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias, gracias a vos, nos vemos. Muy buen viernes para todos. Ha pasado tan Gracias. rápido. Se pasó rapidísimo, ¿viste? Bueno, Nos vemos. nos Chao, vemos, chau, chao. chau.